Jesús estaba su esperanza. O sea, y acá le dice en el versículo 8 al final que Él levantándose se puso en pie. ¿Ok? Levantándose se puso en pie. Y acá nos quedamos la anterior semana. ¿Ok? Aquí nos quedamos la anterior semana. En la revelación, diciéndonos que Jesús conoce absolutamente todo y que Jesús habla basado en las motivaciones del corazón de los escribas y los fariseos, no solamente basado en la pregunta que ellos hacen. Y esto nos lleva, dentro de la revelación, a las preguntas que Jesús hace. Y Jesús es muy sabio cuando pregunta, porque Jesús confronta el corazón, ¿ok? Jesús confronta la raíz del problema. Jesús va a confrontar realmente lo que los fariseos y los escribas necesitan reconocer en su corazón rebelde. Entonces son preguntas que van a un corazón rebelde y que están en el versículo 9, ¿ok? O sea, preguntas que van a un corazón rebelde que tiene el propósito de ¿qué? De confrontarlo para que cambie, para que se arrepienta. Y en el versículo 9 dice, entonces Jesús les dijo, Jesús responde, entonces el hombre de la mano seca está en el medio de la sinagoga, los fariseos y los escribas están sentados ahí en los asientos de al frente, la gente está mirando y va a hablar el maestro, va a hablar Jesús. Y les dice, os preguntaré una cosa. Y la pregunta es esta, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y en Mateo, Marcos y Lucas hay 3 versiones de esta pregunta. Y es muy interesante ver las 3 versiones, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, y creo que nos van a ayudar a entender muchísimo qué es lo que Jesús quiere obtener con estas preguntas que está haciendo. Porque recuerden, acá está revelando el corazón del rebelde. ¿Okay? Tú no quieres saber porque quieres información. Tú necesitas saber por qué, porque tienes que arrepentirte. Y esa es la pregunta de Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. ¿Ve? Mateo capítulo 12, versículos 11 y versículo 12. Y acá Jesús va a añadir otra pregunta más, la que no nos dice Lucas, pero Mateo lo dice. Y miren lo que dice el versículo 11. Él les dijo, o sea, hablando de Jesús, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? ¿Ok? Que tenga una oveja. Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Lo ven? Y dice acá, pues, versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿qué? Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo no responde la pregunta. O sea, Jesús responde en Mateo. Y le dice, ok, quiero que pensemos en nuestro corazón rebelde acerca de esta pregunta. Si tu oveja se cae en un hueco, estamos hablando de un animal, en día de reposo, y tú sabes que la oveja tiene un valor para ti, tanto económico, tal vez como incluso sentimental, tal vez es la oveja que creció con ellos por muchos años, tal vez es la fuente de la economía de la familia. Entonces en el día de reposo, la persona no va a decir, si la saco del hueco, ¿ok? Si la saco del hueco, voy a romper el día de reposo. Sino va a decir, es importante para mí y tengo que sacarla. Entonces Jesús dice, si una oveja te mueve a la compasión y al amor, ¿cuánto más un ser humano que ha sido creado por Dios? Esta parte es impresionante. Impresionante esta parte. Porque
yo creo que se adapta mucho a la sociedad en la cual vivimos ahora, donde se hacen más de 1 millón de abortos al año. Pero en las noticias, si un perrito está cruzando la autopista, todos los carros paran. ¿Por qué? Porque pobre perrito. Y Jesús les dice, tienen valor. Y Jesús no le dice, la oveja no tiene valor. Pero Jesús le dice, si la oveja tiene valor para ti, ¿cuánto más tu hermano? ¿Cuánto más tu hermana? ¿Cuánto más un ser humano que está siendo formado en el vientre de su mamá? Entonces no estamos hablando de que la gente se aleja de Dios, sino que trata de hacer su propia religión que le justifica el alejarse de Dios, que le hace adorar a algo. Y vivimos en una sociedad que adora a los animales y valora a los animales más que al propio ser humano. Y Jesús dice, está bien sanarlo, porque es un ser humano creado a la imagen de Dios. Porque es alguien que tiene corazón, tiene sangre en sus venas. Es alguien que ha sido formado a la imagen de Dios. Miren lo que dice Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 4. Marcos capítulo 3, versículo 4. Es la misma narrativa, ¿okay? Es la misma historia en la cual Jesús está respondiendo a los fariseos. Y Marcos nos da una perspectiva interesante acá. Porque miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 4. Va a repetir la parte de Lucas en cuanto a las preguntas que Jesús hace. Las dos preguntas, miren lo que dice el versículo 4. Y les dijo, una vez que el hombre está en el frente, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ¿qué añade Marcos que es interesante? Dice, pero ellos, ¿qué? Guardaban silencio. Se callaban. Es decir, no tenían respuesta. ¿Por qué? Porque ya entendimos en Mateo que Jesús les dice, si tu oveja tiene valor para ti, ¿cuánto más un ser humano? ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá primeramente en estas preguntas de Jesús es que Jesús establece un valor intrínseco del ser humano. Es decir, el ser humano tiene valor para Dios. ¿Ok? Por eso escuchamos hoy de parte de Juan que el amor dentro de la congregación es importante. Ese es un mandato de parte de Dios. Y vemos que Dios da valor al ser humano y lo vemos reflejado en la pregunta de Jesús en Mateo, donde parafraseando podemos decir que si la oveja recibe ayuda en el día de reposo, ¿cuánto más ayuda debe recibir quién? El hombre de la mano seca. Si la oveja, si voy a levantar al burro, si voy a levantar a la oveja, ¿cuánto más no necesita ayuda el hombre? Y mis hermanos, ¿saben por qué ellos? Nos va a decir después por qué razón ellos actuaban de esta manera. Pero era por la dureza de su corazón. Comenzaron a valorar más las cosas y animales que a las propias personas. Y yo pensaba en esto, y esta es la cultura que vivimos ahora. Porque también vemos en estas tres preguntas no solamente el valor del ser humano, sino también el propósito del día de reposo. Porque Jesús nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 27, que el día de reposo es un día para hacer ¿qué? El bien al hombre. Marcos 2:27 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el hecho de ver al hombre de la mano seca en el centro y ver su necesidad en su mano de ser sanado, debía llevar a los escribas y a los fariseos a llorar a Jesús y decirle, Jesús, sánalo, por favor. Sánalo, restaura su mano, así el hombre puede trabajar, así el hombre puede alimentar a su familia, así el hombre no tiene que sufrir con la mano así. Pero los fariseos y los escribas decían que, ¿lo vas a sanar en el día de reposo? ¿En serio? Pecador. Y mis hermanos, también vemos el propósito de Jesús en esto.
Vemos el valor del ser humano, vemos el propósito del día de reposo y vemos el propósito de Jesús. Y el Señor Jesús demuestra que es lícito buscar la vida en todo momento. Porque ¿quién viene a buscar la muerte? Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es Jesús. Jesús dice, busquen la vida de este hombre, o sea, que hay un interés genuino en ustedes por este hombre. Porque en el corazón rebelde de los fariseos había un odio hacia los hombres. En su deseo de autojustificarse, de ganarse el cielo, de poner reglas y más reglas y más reglas. Pero Jesús dice, yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, como cristianos, mis hermanos, nosotros buscamos la vida. Buscamos el bienestar de nuestro hermano y nuestra hermana en Cristo. Lo hacemos como creyentes. Por eso el domingo, cuando yo veía las noticias y la gente se lamentaba porque no van a poder abortar como lo hacían antes. Porque mi hija no va a poder tener el derecho de matar a su hijo en el vientre. Y nosotros lo vemos como normal, como creyentes. Pero el Señor nos dice acá, hey, eso viene de una motivación del corazón de rebeldía contra Dios. Y miren lo que dice el Salmo 139, porque esto es algo hermoso. Salmo 139. Miren lo que dice el salmista. Este es David, ¿no es cierto? Se le atribuye a David. En el versículo 13. Yo sé que muchos lo han leído. Salmo 139, versículo 13. David dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Este es Dios, es creación de Dios, desde el principio. Y miren lo que dice acá, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y con esto como contexto dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Le está diciendo, Señor, tú has estado conmigo desde la concepción hasta que nazco. Despierto, Señor, y sigues ahí. Y mis hermanos, por eso Marcos nos dice que todos se quedaron callados cuando Jesús hace esas preguntas. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito dar la vida o quitarla? Y se quedan callados, ¿por qué? Porque debe ser obvio para alguien que dice ser un hijo de Dios que todo ser humano es hecho a la imagen de Dios, incluyendo en el vientre y fuera del vientre, y que su vida merece respeto. Porque hacer el bien es un deber de cada creyente. Porque hacer el bien, mis hermanos, y escoger la vida está intrínsecamente ligado con el amor al prójimo. Por eso la respuesta de ellos es que un silencio como un velorio. Porque en la dureza de su corazón no les permitía actuar en favor del necesitado. La pregunta era, ¿a quién le importa el hombre de la mano seca? ¿A quién? A nadie. Le hemos visto hace años venir acá. Ha estado viniendo a la sinagoga por mucho tiempo. Nos acostumbramos a vivir con esta necesidad. Y mis hermanos, qué peligro tenemos de tener esa misma dureza del corazón. De no respetar lo que Dios respeta. De no amar lo que Dios ama. Y tratar de justificarlo. Tratar de justificarlo.
Es decir, no, Dios, no, realmente a Dios le gusta esto, solamente que en la palabra dice lo contrario, pero no, la palabra no es suficiente, o sea, hay algo más allá. Pero vemos en Marcos capítulo 3, miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5, porque Marcos nos da otra perspectiva también acerca de qué está pasando con Jesús acá. Y vemos el corazón de Jesús cuando alguien desprecia la vida. Vemos el corazón de Jesús cuando alguien desprecia la vida. De alguien que tiene necesidad. Miren lo que dice acá, Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces, este es Jesús, mirándolos alrededor, acá utiliza la palabra enojo. Dice, mirándolos alrededor con enojo, y dice acá que le causó tristeza. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Sí ven? Jesús lo ve. Jesús ve la dureza del corazón. O sea, para la gente estaban acostumbrados a ver a este hombre de la mano seca. Entonces, aunque saben que Jesús puede sanarlo, el problema de ellos es si lo va a hacer en el día de reposo. No les importa la persona de la mano. Y en Lucas capítulo 6, versículo 10 dice que Jesús los miró a todos alrededor. Y mis hermanos, la dureza del corazón es un peligro tan detrimental para ustedes como creyentes en su vida cristiana. Desobedecemos la palabra como creyentes porque hay dureza en nuestro corazón. Y la gente no viene a Cristo, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. Inclusive cuando vamos al Salmo 81, no tienen que ir al Salmo 81, pero el Señor le dice a Israel, los dejé, hablando de su travesía en el desierto, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Incluso en Mateo capítulo 19, versículo 8, el Señor les dice, el divorcio se permitió a causa de ¿qué? A causa de la dureza de vuestro corazón. Y mis hermanos, el texto nos dice que Jesús se entristeció por la dureza del corazón de ellos. Pero mis hermanos, la dureza del corazón no opaca la obra magnífica que Jesús va a hacer acá. Jesús sana a pesar de la dureza del corazón de ellos. Y por eso el texto en Lucas capítulo 6, en el versículo 10, cuando Jesús expone la dureza del corazón de ellos, cuando Jesús nos demuestra que la dureza del corazón no obra la bondad de Dios, ¿okay? Que no está de acuerdo con la bondad de Dios, el Señor, la palabra nos dice que entristecido Jesús, inclusive hasta nos dice que estaba enojado. En el versículo 10 dice, y mirándolos a todos alrededor, porque todos se habían callado, dijo al hombre que extiende tu mano. Primero le dice, levántate, ponte en el medio. Y luego le dice al hombre, extiende tu mano. La mano que había estado paralizada por tantos años. Y nos vuelve a decir acá, y él lo hizo así. Hay una obediencia de una persona que no tiene dureza en su corazón hacia la palabra de Dios. Si hay una respuesta de la persona que entiende que solamente Jesús puede salvarla, que solamente Jesús puede restaurarla, que entiende que en Jesús está realmente su razón de ser. Y se olvida de todo lo que está alrededor de él, se olvida de los fariseos, los escribas y solamente ve a Cristo. Solamente ve a Cristo y solamente escucha la voz de Cristo. Y al llegar en este momento le dice, extiende tu mano, y el hombre dice, lo voy a hacer, y lo hace así, y nos dice el texto que su mano fue restaurada. ¡Wow! O sea, la palabra restaurada significa que su mano fue restaurada a su condición original. Es decir, yo creo que ahora la mano derecha era mejor que su mano izquierda. O sea, era más fuerte en su mano derecha que en su mano izquierda. El Señor la restauró completamente. El Señor hizo el milagro que Él necesitaba. Y mis hermanos, hace un milagro sobrenatural
con alguien que permitió que el doctor de doctores lo atendiese. Y Jesús vio la necesidad del corazón de este hombre y se opuso a la hipocresía del que decía valorar la vida, pero en la práctica la negaba totalmente. Pero Jesús no es así, ¿ok? Jesús actúa a pesar de nosotros. Jesús actúa a pesar de la dureza de nuestro corazón. Y acá Él actúa en favor del más necesitado. Y en este caso, mis hermanos, el hombre es sano de su mano. Y seguramente regresa a casa y regresa al trabajo y les dice, mi mano está bien, puedo trabajar, puede estar bien. Y lo que debía ser algo que causaba felicidad para los fariseos, causó tristeza. Porque lo hizo en el día de reposo. Algo que debería ser de alegría, que la vida de una persona que tiene valor fue restaurada. Para algunos fue de tristeza. Pero aún más importante, lo que podemos ver es que este hombre escuchó la enseñanza de Jesús. ¿Acerca de qué? Acerca de la salvación. Este hombre escuchó el Evangelio de Jesucristo. Este hombre reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús lo había sanado. Y podemos ver más allá de esto, de que no solamente una condición física, sino que él podía confiar en Jesús realmente. ¿Para qué? Para la salvación de su alma. Y vemos que Jesús es el Señor del sábado y es Dios en la carne. ¿Por qué? Porque Él hace este milagro y lo hace en el día de reposo, y Jesús demuestra que el día de reposo era un día en el cual se debe hacer el bien. Pero la religiosidad, el deseo de ganarse el cielo, nos lleva lejos de Dios. Y mis hermanos, acá vemos la misericordia de Dios actuando a pesar de la dureza del corazón de algunos que estaban ahí presentes. Mis hermanos, no estoy seguro si en los planes del Señor está sanarles físicamente. No sé, si están enfermos, el Señor tiene el poder para sanarlos. 100%, 100%. Nunca dudaría del poder de Dios para sanar una enfermedad física. Si Él lo quiere hacer, gloria a Dios por eso. Pero de lo que sí estoy seguro es que la mayor necesidad del corazón de nosotros es encontrar salvación en Cristo Jesús. Sea sano físicamente o no sano físicamente. Esa es la mayor necesidad que tenemos en nuestro corazón. Cristo conoce absolutamente todo de ti, aún hasta lo más íntimo de tus motivaciones. ¿Y saben qué? Aún así les quiere salvar. Cristo conoce absolutamente todo de ti. Tus batallas, tus derrotas, tus pensamientos, tu falta de amor hacia Él. Y aún así, Él tiene el deseo de salvarte. Y mi llamado es que puedas venir al arrepentido de tus pecados. Si no lo has hecho, que puedas venir al arrepentido de tus pecados. Que la dureza de tu corazón no te impida el venir a Cristo Jesús para buscar el perdón. Para que puedas responder al llamado de Cristo Jesús de sanar, no físicamente, sino sanar tu alma, de darte vida eterna. Y mis hermanos, esto nos lleva a la última escena, ¿ok? Tenemos las acechanzas, tenemos la revelación y tenemos la respuesta. La respuesta de los escribas y los fariseos. La respuesta de los escribas y los fariseos. Miren lo que dice el versículo 11. Y si ustedes pueden pensar, ¿ok? Antes de leer, al ver un milagro de esta magnitud, uno diría, o sea, acá hicieron fiesta, ¿ok? Yo creo que acá debería haber un desfile para Jesús, porque este hombre fue sanado. Esa debería ser la respuesta natural a la obra de Jesucristo en la vida de este hombre. ¿Ok? Pero cuando ustedes leen el versículo 11, Lucas, como buen historiador que él es y teólogo, nos dice que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.
Mateo 12:14 dice que, y salidos los fariseos, acá incluye a los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Eso querían hacer los fariseos. Quieren matar al hombre que dio vida. Quieren matar al hombre que no vino para robar, matar y destruir, sino para dar vida y dar vida en abundancia. Quieren matar al dador de la vida. Esa es la reacción de ellos. En Marcos capítulo 3, versículo 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Acá están incluidos inclusive estos judíos que estaban a favor de Herodes. Hasta el gobierno se metió acá para decir cómo podemos destruir a Jesús. Porque este hombre está escogiendo la vida. Está escogiendo hacer el bien y no el mal. Está escogiendo dar vida y no dar la muerte. Y mis hermanos, cuando escuchamos a alguien que dice, escoge hacer el bien y escoge la vida, tal vez pensaríamos que la reacción va a ser alegría. Y vamos a decir, vamos a buscar a Cristo Jesús. Pero, mis hermanos, la vida de Jesús, así como la vida de los creyentes, está llena de tribulación. Porque el mundo no va a seguir lo que Jesús está diciendo y haciendo. Porque en la respuesta de ellos quieren destruir a Jesús. Y por eso en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay una oposición tremenda hacia Jesús. Y no una oposición de no me gusta, no te voy a seguir, sino una oposición de debido a que escoges la vida, te vamos a matar. Queremos destruirte. Queremos simplemente aniquilar todo recuerdo que exista acerca de ti. Miren lo que dice Juan capítulo 17. Porque a Jesús no le sorprende esta respuesta, mis hermanos, porque recuerden, Jesús lo conoce absolutamente todo. Recuerden que la gente no está escuchando estas conversaciones. Esto es algo que ellos están tramando entre ellos. Pero miren lo que dice Juan capítulo 17. Esto lo leímos un poco el día miércoles, pero yo creo que vale la pena recordarlo. Dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellas las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué hay acá? Hay un reconocimiento de que Jesús está diciendo la verdad, de que Jesús es la verdad, de que realmente ellos están reconociendo que en Jesús está su salvación. Pero dice en el versículo 9, y ruego por ellos, ¿ok? Y ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y acá Jesús dice en el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, dice Jesús, voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo, ¿qué dice acá? Les he dado tu palabra. ¿Y qué pasa con el mundo? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque sus discípulos no son del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Y dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Qué hermosa realidad. El miércoles explicamos más estos versículos, pero mis hermanos, la respuesta del mundo hacia el evangelio de Jesús es aborrecimiento. Pero Jesús dice acá,
ruego por ellos, no para que los quites del mundo. No para que los quites del mundo, sino para qué? Para que los guardes. Porque el mundo los aborrece. Porque, mis hermanos, desde el principio vemos que el mundo está opuesto a Dios. Y vemos que solamente Jesús puede proveer una dirección para ir en contra del mundo. Solamente Jesús. El mundo no puede proveernos a nosotros de la dirección que necesitamos como creyentes. ¿Por qué? Porque vemos que la respuesta del mundo es oposición. Es oposición. Y el peligro que tenemos es aclimatarnos tanto al mundo que el mundo nos soporta. Que el mundo quiere estar con nosotros. Que el mundo se siente tan cómodo que no ve la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo. Es esta parte en la cual muchas veces decimos, me llevo mejor con mis amigos no creyentes que con las personas que son creyentes. Hay un problema ahí. Porque el evangelio no es atractivo al mundo. Y como decía Juan esta mañana, no significa que vamos a despreciar a todo el mundo. Significa que en el mundo nosotros necesitamos ser representantes de Cristo Jesús y su evangelio. Porque el mundo aborrece a Cristo Jesús. Y por eso vemos que el ministerio de Jesús estaba lleno de oposición. No solamente de los que no tenían una religión, sino de parte de los religiosos también. Y por eso vemos que primero nos dice el versículo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 11 nos dice que se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Mis hermanos, lo que Jesús hizo causó que se llenasen de ira. Eso significa que en la dureza de su corazón, ellos estaban completamente llenos de este sentimiento en contra de Jesús y su evangelio. Acá tiene un sentido de saciarse de ira, o de una ira irracional, de una ira sin control, porque se oponían al evangelio de tal manera. Y segundo, dice que debido a esa ira, ¿qué hacían ellos? Hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. La ira les causó que se junten para manufacturar un plan de acción para hacer caer a Jesús y matarlo, si así es necesario. Y conocemos la historia, ¿no es cierto? Lo mataron. Lo mataron. Porque Jesús nunca cambió su mensaje. Porque Jesús siempre escogió la vida. Porque Jesús siempre predicó la verdad. Entonces quiero preguntarles esta mañana, ¿cuál es su respuesta al escuchar las palabras de Jesús? ¿Cuál es su respuesta? Más aún, ¿cuál es tu respuesta cuando Jesús confronta la dureza de tu corazón? Y Jesús te muestra la necedad de tus acciones. ¿Cuál es tu respuesta cuando Jesús te dice, debes amar a tu prójimo y hacer el bien? ¿Cuál es tu respuesta? No, Jesús, tú no conoces a esa persona. No la puedo amar. No, Jesús, no, salva a cualquiera menos a esa persona. Y mis hermanos, como creyentes, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de amor. Y acabemos a Jesús, poniéndolo en el medio y restaurándole completamente. Pero vemos lo contrario, vemos a los fariseos y escribas y herodianos enojados. Y mis hermanos, al escuchar las palabras de Jesús, necesitamos responder en amor. ¿Hacia quién? Hacia Él primeramente, por su inmenso amor, al escogernos, y por su inmensa misericordia hacia nosotros. Y por consiguiente respondemos con amor ¿a quién? A nuestro prójimo. Porque ese es el resumen de la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una respuesta del corazón que realmente se somete a la verdad. Hay una respuesta del corazón que realmente entiende las palabras de Jesús. Y mis hermanos, quiero exhortarles a que al escuchar la palabra esta mañana, al escuchar las acechanzas, al escuchar la revelación de saber que Jesús conoce todo de nosotros, al escuchar la respuesta opuesta a lo que Jesús ha hecho, quiero que tú puedas amar más a Cristo. Amar más a Cristo al entender que su palabra es verdad.
Amar más a Cristo al reconocer que Él sabe todo de ti y nada puede esconderse de Él. Amar más a Cristo al vivir una vida de amor a tu prójimo. Amar más a Cristo al seguir predicando el evangelio de salvación, aún a pesar de la oposición que pueda existir en el mundo. Amar más a Cristo y parecerte más a Él cada día. Mis hermanos, para eso estamos acá. Y la palabra pega tan fuerte a veces para nosotros que decimos, ¿seré suficiente para Dios? Y la respuesta es no. Por eso necesitamos más de Cristo. Porque la respuesta siempre va a ser no. Necesitamos más de Cristo. Mis hermanos, si tu corazón está duro esta mañana, no sigas endureciéndote. Que la palabra de Dios pueda esta mañana romper ese duro corazón. Y que puedas venir a Cristo Jesús en fe. Y que puedas venir a Cristo Jesús en arrepentimiento. Y que no dejes que el mundo dicte lo que debes de hacer, sino sea Jesús y su verdad la que establece lo que tú debes vivir y debes hacer. Vamos a orar, amado Señor, gracias por esta hermosa mañana, Padre, y ahora que vamos a entrar a los cantos, ruego, Señor amado, de su dirección, para que podamos adorarle con un corazón genuino, Padre Celestial, sabiendo que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.